Seguimos en especial domingo. Vamos a hablar con Marta Cohen. Ella está en Gran Bretaña. Es una médica que vive en Sheffield, pero tiene mucha información sobre las vacunas, sobre la pandemia, sobre lo que está pasando hoy en ese país. Ya empezó la vacunación y la tenemos en línea. Gracias, Marta. Agustina Girón y Hugo Machiavelli te saludan aquí en especial domingo en La Nación Más. ¿Cómo está el proceso de vacunación en Gran Bretaña? ¿Qué podés decirnos de lo que puede pasar en el resto de los países, las reacciones? Bueno, el martes comenzó la vacunación, como ustedes saben. Se empezaron a vacunar las personas de más de 80 años que residen en asilos de ancianos, quienes los atienden o los cuidan, y el personal de salud que está en la primera línea. Ese primer día sabrán que ustedes que hubo esta situación en donde hubo dos personas con antecedentes de alergia significativa que tuvieron una reacción alérgica, que debieron ser internadas, que se recuperaron. A partir de ahí, el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido dijo, bueno, vamos a hacer una investigación, a ver qué es lo que pasa con estas dos personas, que obviamente cuál es la relación entre sus alergias y los componentes de la vacuna. Mientras tanto, ninguna persona con un antecedente de alergia significativa se va a vacunar. Es decir, a partir del miércoles se le comenzó a preguntar, ¿tiene usted antecedentes de alergia significativa? ¿Qué es eso? Es una persona que ha tenido una reacción anafiláctica o ha estado cerca de desarrollarla. Si la persona dice sí, no se vacuna. De acá a fin de año están llegando otros 2 millones, en total completando los 2 millones de dosis de las 40 millones que compró el Reino Unido a Pfizer. Y se va a continuar con las personas de mayores de 80 años que vivan en la comunidad, con el personal de salud de todos los niveles, que ya nos dijeron que nos toca darnos la vacuna de Pfizer. Si no queremos otra vacuna, no hay opción, es decir, es la que te toca. Y también va a ser las personas que tienen situaciones de predisposición, como por ejemplo vulnerabilidad, hipertensión, enfermedad pulmonar, etcétera. Mañana la vacuna también ya se aprobó en México, se aprobó en Bahrein, se aprobó en Canadá y se aprobó en Estados Unidos. O sea, hasta ahora la única vacuna aprobada es esta, en Rusia la de Rusia y en China una de China. 2 de China, hay aprobadas en China. Pero bueno, no tengo información sobre estas. Hoy llegaron en Canadá 30.000 dosis, no es mucho, imagínense, 30.000 dosis sirven para 15.000 personas que van a comenzar a vacunar. También en Estados Unidos hay 3 millones de dosis que se están distribuyendo hoy y teóricamente ambos, Canadá y Estados Unidos, comienzan a vacunar mañana con la vacuna de Pfizer. La vacuna de Oxford todavía no está aprobada. Información extraoficial dice que va a llegar como regalo de Reyes. Mira. O sea que entiendo que sería en la primera semana de noviembre, porque dijeron así, para Reyes. Bueno, lo importante es también que hoy salió publicado en el New England Journal of Medicine la fase 3 de la vacuna de Pfizer, que confirma este estudio. Lo importante que tienen los estudios cuando son publicados, sobre todo en un journal de alto impacto como el New England Journal of Medicine, que ha sido revisado por especialistas en la materia a nivel internacional, que pueden aprobar, modificar o rechazar, y esto salió aprobado. Y mucho gusto me dio saber que hay muchos argentinos en ese estudio. Mira. No sé si sabían que el primer autor es el doctor Fernando Pollack, de Argentina. Y hay gente también, hay profesionales del Hospital Militar y de la Fundación Infant. Así que bueno, es un doble elogio. Por un lado es que salió esto, pero por otro lado es que son profesionales argentinos directamente involucrados en este tema tan importante. Total, un orgullo, gente como ellos y como vos también, que están allí trabajando, mostrando el talento argentino en el exterior. Marta, recién decías que en el mientras tanto no se va a aplicar esta vacuna en personas que hayan tenido reacciones alérgicas significativas. ¿Cuánto puede llegar a durar ese mientras tanto, ¿no? ¿Cuánto tiempo se puede llegar a extender el análisis para saber si efectivamente se van a poder aplicar más adelante o no? Si tiene que haber algún tipo de modificación en la fórmula o no.
Bueno, no sé cuánto va a tardar. La realidad es que no sé cuánto va a tardar, porque no solamente depende del, no es, la investigación es conjunta entre el Reino Unido y Pfizer BioNTech. Claro. Es decir, que la verdad que no te puedo decir. Idealmente que dure lo menos posible, porque Totalmente. yo lo que creo que va a decir es, bueno, los componentes hoy en Nature salió un listado de cuáles son los componentes de la vacuna. No solamente los componentes de la vacuna sintética, sino los excipientes que van con este componente sintético y que hacen el líquido que nos inyectan. Porque hay sodio, hay potasio, y otros componentes, hay derivados de la sucrosa, y a lo mejor hay que ver, y a lo mejor hay que hacer análisis específicos de la sangre de estas personas para determinar qué subgrupo de alérgicos no van a poder recibir esta vacuna, pero a lo mejor van a poder recibir la de Oxford, claro, o van a poder recibir la de Moderna, por ejemplo. Así que no te puedo decir ciencia cierta cuándo. Marta, la Argentina se decidió por la Sputnik finalmente, va a Rusia, un comité que entiendo ya está en ese país, no tiene la autorización la vacuna rusa, pero eventualmente podría tenerla antes de la aplicación, incluso por parte del ADMAT. Ahora, quería reparar en el aspecto que vos señalás por el cambio de los primeros vacunados en Gran Bretaña, y señalás que es una enfermedad que no es cardiorrespiratoria, sino del ámbito de la circulación. ¿Esto es así? ¿Finalmente se comprobó? Sí, esto se comprobó. O sea, esto es cardiorrespiratoria, pero también es vascular. Mira, inicialmente se pensaba que en el mes de abril, marzo, te estoy hablando, se pensaba que lo que producía era un daño alveolar, un daño de las membranas internas de los pulmones, que son los alvéolos, y eso hacía que las personas no pudieran, bueno, hacía una inflamación, una neumonitis, hacía una deficiencia respiratoria, una insuficiencia respiratoria, los ponían en ventilación mecánica. Se vio que se agravaba esto. Pero además lo que después se descubrió, ya hacia mayo ya se sabía, que el virus entra por unos receptores que son para una enzima convertidora de angiotensina tipo 2. Estos receptores están en los vasos sanguíneos y también en los alvéolos. O sea que por eso también daña el alvéolo, porque entra por esos receptores. Y que el key del problema no es el alvéolo, sino dónde están estos receptores. Estos receptores están mucho en los vasos sanguíneos, entonces cuando el virus ingresa, producen inflamación del endotelio, y esa inflamación del endotelio que le dan en llamar endoteliitis, o sea, porque es una inflamación del endotelio. Los endotelios, que es la lámina interna que recubre los vasos sanguíneos, cuando se inflaman quedan como rugosos, y al ser así, que no está liso, las plaquetas comienzan a depositarse y así comienza una trombosis. Entonces el fenómeno del virus, además de lo vascular, de lo respiratorio, es lo vascular. Por eso pueden tener un infarto, un tromboembolismo pulmonar, un accidente cerebrovascular, problemas innumerables que en realidad son originados por los daños de los endotelios. Además se sabe que distintas cepas de virus producen diferentes síntomas y que las personas, como los niños más jóvenes, tienen otro tipo de síntomas que son más gastrointestinales que respiratorios. Es decir, es un virus muy complejo en cuanto a la enfermedad que produce. La enfermedad no es una sola. Y hemos ido aprendiendo mucho. Por ejemplo, también ahora sabemos qué pasa a la placenta y que puede llegar al bebé recién nacido y el bebé nacer con coronavirus. Es decir, es de riesgo. Claro. Por eso es importante que nos sigamos cuidando. Totalmente, totalmente. Recién Hugo mencionaba la vacuna rusa y una de las últimas noticias tiene que ver con que AstraZeneca y Rusia se unen para realizar ensayos conjuntos y mejorar tal vez una única vacuna. ¿Qué puede llegar a salir de eso? ¿Qué tan distintas son las vacunas, ¿no? Tanto la que produce AstraZeneca como Rusia, como para poder efectivamente mejorar y hacer algo conjunto? ¿Es posible? Sí, mira, es más, me alegra que haya salido esto, porque yo le dije hace más de 2 semanas. Mira. Yo hace más de 2 semanas atrás dije en los medios que había posibilidades que la vacuna yo lo había escuchado, ¿no? Desde los rusos, que la vacuna de Rusia, que los rusos comenzaran a probar la vacuna de AstraZeneca, y tiene lógica. Mira, la vacuna rusa, que yo sé que mucha gente le tiene miedo, pero acá no hay que pensar de dónde viene, sino hay que pensar si es segura, si es confiable, y si un organismo como la Organización Mundial de la Salud y el ANMAT la revisan y ven toda la evidencia y dicen, bueno, si es segura, eficaz, la probamos. Seguro. Es decir, que
eso es lo que importa. La vacuna rusa tiene una característica interesante y es que primero utilizan un adenovirus, que es un virus que produce un resfrío en las personas, en este caso en el ser humano, que lo atenúan, que no le va a producir la infección, y utilizan un adenovirus de tipo 5. Y después para la segunda dosis se utilizan otro adenovirus de tipo 26. Es lo mismo, pero son como distintos tipos de adenovirus. Entonces yo siempre lo comparo como un avión. El adenovirus es el avión y el pasajero son los antígenos virales contra los que en realidad la vacuna quiere inmunizar, que son del coronavirus, ¿no? Entonces, cuando se da la primera dosis, el organismo no forma solamente los anticuerpos contra el coronavirus, sino también contra el vector, que es el adenovirus, que es el avioncito, ¿no es cierto? Claro. Cuando se hace la segunda dosis, dice, este no lo conozco, dice el organismo. Entonces hace nuevamente anticuerpos contra el segundo avioncito, que es diferente, pero el pasajero es el mismo. Entonces, la respuesta inmune es mucho más fuerte, según lo que dicen los estudios de los rusos que leí, de Gamaleya, es más fuerte porque utilizan un vector diferente. ¿Qué tienen en común con la vacuna rusa de Oxford, que fue lo que yo sugerí hace 2 semanas, que en realidad porque lo había leído, no es que yo soy brillante? Entonces, igual sí, lo sos. Hay muchos premios que lo comprueban. Bueno, la vacuna de Oxford utiliza un adenovirus, o sea, utiliza también, pero es diferente, le da el resfrío al chimpancé, no al humano. Claro. Pero también es otro tipo de avioncito. Entonces ellos van a ver si utilizando un adenovirus de la vacuna de Oxford y un adenovirus o una segunda dosis de la vacuna de Rusia, se combinan. ¿Por qué? Esto surge cuando hubo un error en la vacuna de Oxford y se vio que algunos vacunados de la vacuna de Oxford con 2 dosis tenían menos síntomas. ¿Por qué? Síntomas. Y tenían menos síntomas porque le habían dado la mitad de la dosis inicial. Claro. Y sin embargo después se vio que tenían más anticuerpos. Claro. ¿Y por qué esto? Es porque primero hizo como un boost, o sea, un pequeño tímido comienzo de la inmunidad. Y cuando le dieron la segunda dosis full, ahí desarrolló mejor la inmunidad. Claro. Ahora, está claro entonces, Marta, que finalmente las vacunas en cualquiera de sus versiones van a tener distintos efectos, pero todas en general van a ser satisfactorias, van a estar aprobadas y durante el año próximo en distintos países, inclusive en la Argentina, se vacunarán. Ahora, la pandemia ya mostró su peor cara y puede haber una inmunidad finalmente de rebaño en los países. Contame el comportamiento de la pandemia ahora. Bueno, espero que la pandemia haya mostrado su peor cara, sobre todo porque no nos ha sorprendido esta segunda ola. Es decir, a las personas que estamos, los médicos, el personal de salud y de salud pública, los epidemiólogos que seguimos la pandemia, a ninguno nos sorprendió esta segunda ola. Claro. No nos va a sorprender si hay una tercera ola tampoco. Pero está en la inteligencia de nosotros, de los seres humanos, de poder vencer a la pandemia. Mostró la peor cara. Mientras el virus no mute y se haga más letal, que puede pasar, creo que sí, que mostró la peor cara porque nosotros no estábamos preparados, pero ahora ya sabemos cómo ataca, cómo cuidarnos, cómo funciona. Se están haciendo tratamientos que ayer salió publicado un artículo muy interesante de un tratamiento para artritis reumatoidea, porque el virus se enferma por la respuesta inflamatoria inmune que genera nuestro propio organismo. Entonces, estos medicamentos antirreumáticos han demostrado efecto bueno. Entonces, bueno, también hemos aprendido eso, estamos trabajando la humanidad en las vacunas, etcétera. Ahora, ¿vamos a tener inmunidad dentro de un año? Puede ser, pero la inmunidad va a ser una inmunidad artificial. O sea, en primer lugar, ¿una inmunidad qué, perdón? Artificial. No va a ser una inmunidad natural. En primer lugar, la vacuna sola no nos alcanza. Yo siempre hablo de los 3 pilares para combatir la pandemia, que los pueden ver en videitos que he subido en mis redes, que es @drmartacohen. Uno es la vacuna. Pero la vacuna, en primer lugar, que nos va a dar una inmunidad temporaria. Es decir, que a lo mejor a los 6 meses, a los 8 meses va a haber que revacunarse porque esa inmunidad se pierde. De la misma manera que puede perderse a los 3 meses de haber tenido la enfermedad.
Claro. Puede ser que no tengas más anticuerpos, puede ser que los tenga a los 7, pero puede ser que a los 3 un porcentaje de gente los pierde. Una es, o sea, no da inmunidad a todas. Por ejemplo, digamos 90% de eficacia, 95% de eficacia, no es 100%. Claro. O sea, que hay un porcentaje de gente que queda fuera. Claro. Segundo, que se va perdiendo. Es decir, ese 90% de Oxford, por ejemplo, es así a las 2 semanas de la segunda dosis. Pero a los 2 meses de la segunda dosis a lo mejor va a ser el 85%. Y a lo mejor a los 6 meses va a ser el 60%. Entonces, cuando llegue al 50%, a lo mejor van a decir, bueno, a los 7 meses el 50% de la gente perdió su inmunidad, revacunemos. Eso es lo que se va a saber en la fase 4. Y la otra cosa es que tanto Pfizer como Oxford, que salieron las publicaciones, un porcentaje de infectados, de vacunados, perdón, se enfermó. Quiere decir que no protege contra la enfermedad, contra la infección ni contra la enfermedad. Mira. Sí protege contra una forma grave. Mira, qué interesante ese punto. Es muy posible que si vos te vacunaste y te contagiaste y tenés la enfermedad, sea leve. Pero al tener el virus lo podés pasar. Claro. Por lo tanto, podés contagiar. Entonces ahí vamos al segundo pilar. Y el segundo pilar es que tenemos que seguir usando el barbijo, porque el barbijo, el secreto del barbijo es que disminuye la carga viral. No impide que te contagies, Claro. pero sí minimiza mucho la posibilidad de contagio, porque cuando uno habla, uno proyecta las gotas de saliva. Si cantás, por ejemplo, mucho más, si gritás, mucho más, y las proyecta hacia el frente. Cuando un estudio que salió publicado también estos días, que lo hacían con unos rayos infrarrojos y se veía a la gente con barbijo, las gotas salían hacia arriba, o sea que se redirecciona. Y además, la gente que usa barbijo, si vos tenés la mala suerte de contagiarte, vas a tener un ingreso de carga viral mucho menor. Claro. Y los síntomas y la gravedad de la infección tienen que ver directamente con la carga viral. Claro. Por eso, el personal de salud que se infecta y tiene una gran carga viral puede tener síntomas graves. Y vayan, o sea, yendo al tercer pilar, es de parte de los gobiernos los testeos masivos. El 80% de la gente que está enferma no tiene síntomas, son gente joven. Claro. Mira, yo te voy a mostrar. Esto me han dado en mi hospital. ¿Qué es? Son 25 tests. Entonces, con esto yo 2 veces por semana me tengo que hacer. Si me sale positivo, bueno, ¿te lo haces vos misma? Sí, te lo haces vos misma en tu casa. Es como si fuera un test de embarazo. Claro. Mira, vos tenés acá vienen las hisopos, ¿no es cierto? Que es nasal. ¿Es un PCR o de saliva? No, es nasal, pero no es PCR. Y acá viene el kit, ¿no es cierto? Ahora, si me saliera positiva, sí, ahí me lo tengo que hacer un PCR. Claro. Pero es un método de screening. Claro. Pero es importante, porque te capta a lo mejor el 85% y un 15% da falsos negativos, pero te capta un 85%. Entonces, claro, eso es importante para poder identificar a los casos, aislarlos, identificar y rastrear los contactos, aislarlos y testearlos. Claro. Entonces, en un año, para volver a tu pregunta inicial del rebaño, y puede ser que estemos todos vacunados si hay vacunas suficientes, pero no es lo único la vacuna. Claro. Marta, lo último que te quiero preguntar tiene que ver con esto, ¿no? La OMS esta semana dijo que no recomendaba que la vacuna sea obligatoria. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Que no tiene que ser obligatoria. ¿Por qué? La vacuna no tiene... Porque es una decisión individual. No puede ser obligatoria. Si hay gente que, por ejemplo, ponele, es alérgica, o hay gente que está embarazada. Una persona que está embarazada no debe vacunarse porque claro, la vacuna no se ha aprobado. Y sobre todo, gente que piensa que puede estar embarazada, que no sabe si está embarazada, que no puede decir, no, puede ser que esté embarazada. No, para mí es una responsabilidad individual, es una responsabilidad moral. Correcto. Es un deber ético claro, vacunarse, pero no creo que tenga que ser obligatoria. Claro, seguro, seguro. Marta, muchísimas gracias por este contacto. Gracias. Ha sido muy, muy didáctica, interesantísimo poder escucharte. Bueno, gracias y cuídense. Así es, todos a seguir cuidándonos. Era Marta entonces con quien hablaba con nosotros. Nos vamos ahora a una pequeña pausa. En instantes seguimos con más Especial Domingo. Ya venimos.